Lo habrá estado haciendo cuando Dios le habla a uno suele ocurrir que uno no, es como que no cree que es para uno, como que no le llega. ¿Cuántas veces le habrán dicho palabras o les habrán profetizado tal vez en algún lado? Y uno se queda y dice, no puede ser para mí esto. O lo toma, dice, sí, lo tomo, lo acepto, y a la semana uno se olvidó lo que le dijeron. Y tenemos esa incredulidad a veces de que Dios no se está relacionando conmigo directamente, no me está hablando a mí, y entonces nos llegan las cosas, pero es como que nos refalan porque es como que no es suficiente, como que no podría ser que Dios nos hable. Y yo tuve unas 3 depresiones en mi vida, y en la segunda que tuve Dios me habló con este pasaje. Esto fue en el año 85, así que la mayoría de los presentes de este lado, no, ninguno de los de este lado había nacido en esa época. Pero fue tan claro, tan profundo. Bueno, Estela sí había nacido, pero de los jóvenes que están por aquí. Dios me habló en este pasaje, y es parte de un pasaje, son como 4 capítulos en que Dios fue haciéndome leer, me dijo, lee acá, encontré la Biblia abierta en ese lugar y empecé a leerlo, y fueron 4 capítulos que Dios me habló. Iban resaltando todas esas cosas que yo estaba conflictuado, con las que me estaba preguntando, con las que estaba luchando. Es como que los versículos estaban resaltados en la Biblia, y Dios me fue hablando, me fue ministrando, y fue derribando todas esas cosas que yo oponía, todas esas cosas que yo decía que no podía hacer, de que no era para mí, de que mi tiempo se estaba terminando, de que no tenía más ganas de vivir, no tenía más ganas de hacer cosas, no tenía más ganas de emprender, a pesar de que en ese momento estaba haciendo muchas cosas. Pero el tema no pasaba por lo que hacía, porque soy una persona que tiene voluntad para hacer las cosas, sino la motivación que no la encontraba. Y a veces nos pasa que no encontramos la motivación, que decimos, yo no puedo con esto, no lo puedo manejar, no soy capaz, o no puedo creer esto que a mí me va a pasar. Este pasaje está ubicado en Isaías 43, versículos 18 y 19, y después vamos a leer un poquito más adelante. El pasaje dice, ¿si lo encontraron? Todos. Dice Isaías, todavía falta que lo encuentren. Dios trata los eventos de nuestra vida, ¿saben? Siempre en presente. ¿Sabía? Si usted lee la Biblia, Dios siempre habla de nuestro presente. Isaías 43, 18 y 19. Después vamos a pasar unos versículos más adelante también en Isaías. Siempre los trata en el presente. Siempre que trató con el pueblo, habló del presente del pueblo. Y él les dice, el versículo 18, dice, olviden, estoy leyendo la versión NBI, las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Ese es el centro del mensaje. Dice que uno tiene que olvidar en el pasado y que Dios va a hacer las cosas nuevas. Le estaba hablando a un pueblo, o sea, el mensaje que estaba dando era un pueblo que estaba asediado por los enemigos. Hacía muy poquito de este evento había venido el rey de Asiria, en ese momento era el imperio dominante, había arrasado con todos los pueblos, había llegado hasta la puerta de Jerusalén, y en la puerta de Jerusalén les dice, si Dios no cubrió ningún otro pueblo y los destruía a todos, ¿vos creés que te va a proteger a vos? Te engaña tu rey cuando te dice que Dios te va a proteger, le decía al pueblo. Voy a hacer lo que quiera, los voy a llevar de esclavos, voy a arrasar su tierra, no va a quedar nada. Eso le decía el rey desde abajo, desde la muralla. Y ¿saben qué? Estaban arriba de la muralla los funcionarios del rey, eran políticos, y
Entonces le dicen, miren el mensaje de los políticos, mientras el otro gritaba desde abajo, lo que les iba a hacer, le dice, nosotros entendemos el idioma arameo, porque este rey hablaba arameo, le dice, háblenos en arameo que lo entendemos, porque no quería que hablaran en hebreo, porque en hebreo los que estaban arriba de la muralla los escuchaban y se desmoralizaban. Entonces el rey les dice, ¿ustedes creen que yo vine a darles este mensaje a ustedes? Yo se los voy a dar a esa gente que está arriba de la muralla porque ellos se van a comer a sus hijos. Ellos se van a morir de hambre, ellos se van a alimentar con sus excrementos. Ellos tienen que escuchar lo que voy a hacer con ustedes. Después de eso, Dios habla, se le aparece a Jeremías, o sea, el rey, después de escuchar eso, se desmoraliza, manda a estos funcionarios a verlo a Jeremías, a ver que le pregunte a Dios qué hacer. Y Dios le dice que ese rey nunca iba a entrar a Jerusalén, iba a volver a su tierra y jamás iba a regresar. ¿Y saben qué? El rey se fue a pelear otra batalla y desde donde estaba peleando contra la gente de Etiopía, había ido a pelear, se le había presentado un ejército, le mandó una carta de vuelta, dice, yo me fui pero vuelvo, le dice, espérame que voy a hacer lo que te prometí. Y Dios le vuelve a hablar a Jeremías y le dice, este rey va a volver, se plantó delante de las murallas y le dice, ni siquiera va a voltear las murallas, ni siquiera va a lanzar una flecha, le dice, se va a volver a su país y ahí va a morir. Y esa noche dice que el ángel de Dios salió al campamento y los mató a todos, pero dejó vivo al rey. No hubo que pelear contra ellos. Y volvió a su tierra y en su tierra lo asesinaron al rey. Y fue el final de ese imperio, el imperio asirio, que estaba gobernado en Nínive, alguno habrá oído del libro de Jonás de Nínive, desapareció completamente. Lo único que quedó de ese imperio, ¿saben qué fue? El idioma. ¿Y saben quién hablaba el idioma de ellos? Yo nombré el idioma que hablaban. Arameo. ¿Quién hablaba arameo? Jesús. Solo quedó su idioma. Y en Israel se hablaba arameo. Aún hay lugares donde hablan arameo, todavía queda. Pero el imperio desapareció. Después de eso, Dios viene y les dice, olvídate del pasado. Olviden, yo voy a hacer todo nuevo. ¿Saben por qué? Porque Dios trata con tu presente. Los psicólogos usan una expresión, me pareció muy acertada. Se la escuché a un psicólogo que vemos por internet, que da pequeñas charlas así. La escuché y la fui a buscar. Quiero ver quién es el autor, porque bueno, él la repitió. Y dice así que el exceso de pasado, ¿saben cómo se llama? En enfermedades psiquiátricas. Exceso de pasado. Depresión. El exceso de pasado causa depresión. Cada vez que estamos mirando el pasado, concentrados en el pasado, sufriendo el pasado, ¿qué es lo que nos viene? Depresión. El exceso del futuro, ansiedad. Y el exceso del presente, obsesión. La obsesión. El que está pensando en el futuro, en lo que le va a venir, en lo que teme. Generalmente nosotros tenemos la habilidad de cuando proyectamos las cosas, proyectamos lo peor. O sea, nadie sueña que mañana le va a ir todo bien. Nadie hace planes para que todo le salga perfecto, para que todo funcione. De alguna manera planeamos eso, pero la realidad nos va desmoralizando y entonces en general terminamos en ansiedad. Entonces, si tenés un examen y no podés dormir, ¿qué es eso? ¿Ansiedad? ¿Por qué es? ¿Porque estamos pensando que nos va a ir bárbaros, que vamos a saber todas las respuestas? No, si tenemos una entrevista laboral para ir a buscar un trabajo y la estamos pasando mal, ¿por qué creen que la pasamos mal? ¿Qué? ¿Porque somos optimistas, estamos disfrutándolo? Es ansiedad. Y nosotros somos víctimas de esas cosas.
Y hemos ido a Dios. No sé ustedes, yo he ido cientos de veces a Dios por esas cosas. ¿Han logrado que desaparezca la ansiedad? ¿Que la depresión desaparezca? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está fallando? ¿Qué falla en nuestra relación con Dios? ¿Qué está fallando en que todas estas cosas nos siguen aconteciendo? Algo nos está pasando, pero cuando Él les habla acá, les dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. El problema es que estamos viviendo en el pasado y estamos reproduciendo esas circunstancias. Las reproducimos en el presente y las reproducimos en el futuro. Entonces en el futuro nos provoca ansiedad, el futuro, no lo vemos con optimismo. Y en general eso va causando, va revelando lo que pasa en nuestra alma. Cuando nuestra alma está atormentada, esas cosas son las que lo dominan. Y Dios les dice que lo olviden, que ya no vivan en el pasado. Saben que hay que mudarse del pasado al presente, ni siquiera al futuro, al presente, mudarse al hoy. Y vivir hoy. Por eso Jesús les dice, hay que vivir, que cada día va a tener su afán. O sea, que quiere decir que cada día nos vamos a tener que esforzar, la vamos a tener que luchar, le vamos a tener que poner sangre cada día. Pero saben, cuando termina el día hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Y hay que cerrar el ayer también. ¿A quién lo han lastimado en el pasado? A ver, ¿hay alguno acá sanito? Todos hemos sido lastimados en el pasado. Y si decimos a quiénes hemos lastimado en el pasado, también tenemos que dejar la manito arriba. Y en eso entonces uno, si uno pasa por eso, si uno es el que lastima, vive en la culpa. Y si uno es el lastimado, vive en la falta de perdón. Y a veces no podemos perdonar a otros, y la mayoría de las veces, ¿a quién creen que no podemos perdonar? A nosotros mismos. Yo sé que todos nos hemos equivocado. No voy a usar una mala palabra, pero la hemos arruinado. La hemos arruinado como hijos, la hemos arruinado como padres, la hemos arruinado como hermanos en la iglesia, la hemos arruinado con nuestras parejas, con nuestros empleados, con nuestros empleadores, con nuestros vecinos. Tenemos una lista interminable de gente a la que hemos decepcionado, ¿cierto? Que han puesto su confianza. Si la confianza fue desmedida, la culpa es de ellos. Pero si decepcionamos una confianza sana del otro, adecuada, ¿podían esperar de nosotros que fuéramos gentiles o no? ¿Podían esperar? Sí, podían esperar. Y a veces no hemos sido gentiles, hemos sido mala gente. ¿Que fuéramos obedientes? ¿Podían esperar? Sí, podían esperar. Son todas cosas que están a nuestro alcance. El problema que nos impide a nosotros hacer esas cosas, que son básicas, hay cosas que no necesitan tanto esfuerzo, necesitan voluntad, honestidad, transparencia. Necesitan eso de nosotros, ¿saben? El mundo necesita eso de nosotros. Y cuando vamos a Dios, el pueblo estaba atormentado porque ese ejército que vino, que se le vino a instalar a amenazarlos de destruirlo, ¿era porque ellos se habían portado bien? No, habían fracasado. Y cada vez que a nosotros nos provienen males, nuestro diálogo interior, eso que te decís a vos en el espejo, decís, te lo merecías. Esto es porque, ¿viste? No te obedece tu hijo y después decís, te acordás cuando vos te las mandaste con tus padres y la estás pagando. ¿Saben? Nadie dijo que iba a ser fácil ser hijo.
ser esposo, ser padre, ser madre. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Lo que sí Dios nos dijo, que Él iba a estar con nosotros. Entonces quiere decir que no estamos viviendo a la altura de la compañía que tenemos al lado. Dios dijo que jamás nos iba a abandonar. ¿Por qué razón cuando Dios dijo que jamás nos iba a abandonar, nosotros nos sentimos abandonados? Decimos que hablamos bien y resulta que ante cualquier evento negativo, de adentro se nos escapan a borbotones las palabras y los pensamientos negativos y luchamos con ellos, luchamos todo el tiempo con ellos, pero eso es porque lo que sale del corazón, y la Biblia dice que del buen tesoro del corazón habla la boca. Entonces cuando nos salen esas cosas, ¿saben qué? Hay que cambiar el tesoro. ¿Qué es el tesoro? Lo que atesorás. Si vos tenés una cuenta bancaria y gastás todo lo que tenés y llega a ceros, aparece esa frase que aparece siempre cuando uno pasa la tarjetita que dice fondo insuficiente. Emocionalmente en nuestra cuenta hay ¿qué? Fondos insuficientes. No alcanza para lo que queremos hacer. Es porque lo que hemos atesorado en ese lugar es insuficiente. Lo que estamos guardando, todas esas energías que nosotros canalizamos se acumulan, son como una pila, la enchufás y va acumulando energía. Y cuando hay suficiente energía negativa, ¿qué pasa cuando uno toca una pila? ¿Qué hay? Hay chispazos. Y hay personas que todo el tiempo están sacando chispazos, ¿cierto? Emocionales, han acumulado energía negativa. ¿Y quién es el dañado? ¿Los demás? Logramos que todos se alejen. Con este no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar con alguien? ¿Porque todos somos jodidos para con él? No, porque lo que va acumulando esa energía tiene una fuente, que es lo que atesoró esa persona. Cuando Dios dice que se olviden del pasado, es porque la causa de los problemas del pueblo de Israel era su pasado. Pero necesitaba un remedio esa enfermedad. O sea, ¿saben qué? Una de las cosas para que un médico sea buen médico no es que tenga un gran consultorio, todos los aparatos, es que sepa diagnosticar una enfermedad. Porque si logra diagnosticarla, tiene la mitad del viaje, ya solo le falta el tratamiento. Y el tratamiento va a ser acertado si el diagnóstico es acertado. Si el diagnóstico no es acertado, el tratamiento probablemente no lo sea. Nosotros tenemos que diagnosticar de dónde viene lo que nos está pasando. Esa fuente de dolor del pasado se va acumulando. Y lo primero que hace es, se va proyectando en todas direcciones. ¿Y dónde sale el chispazo? ¿A qué punto? ¿A cuál de los puntos? A ver, ustedes habrán visto en esos experimentos que hacen, que ponen un punto con carga eléctrica y lo que se acerca sale el chispazo. ¿A cuál llega primero? Al que está más cerca. El problema es que justo nosotros queremos que los demás estén más cerca. El asunto es que cuando se arriman, entonces no somos capaces de agredir a los malos. ¿A quién agredimos? Al que está más cerca. A veces viene gente sufriendo de otras personas que los lastiman constantemente y dice, ¿por qué se la agarra conmigo todo el tiempo? La única razón es que estás más cerca. Es que estás más cerca. El problema no es el que está más cerca, es la fuente de nuestra energía. ¿De dónde salió? Esa es la que tenemos que resolver. Esa es la que tenemos que resolver. ¿Con qué estamos cargándonos?
la continuidad de los fracasos en los intentos de nuestra vida es producto de que se va mezclando con toda esa carga emocional, afectiva, a veces económica, y va acumulando, y en general vamos decantando en desastres después con los demás. Terminamos solos, o sea, ¿a quién le gusta que lo estén todo el día molestando o agrediendo? Solamente una persona que tenga una dependencia, y se llaman, en psicología se llaman codependientes. Hay gente que disfruta que lo maltraten, entonces se encuentra ¿con quién? Con un maltratador. Y dice, yo odio lo que me pasa, pero no puede vivir sin lo que le pasa. Y se vuelven relaciones nocivas, que se autoagreden y se van alejando el uno al otro. Hay que salir de ahí. Dios da una solución, Dios da una solución. Y les estoy leyendo el Antiguo Testamento, o sea que la solución estaba preparada 600 años antes de Cristo, porque esto fue escrito 600 años antes de Cristo. Les dice que voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios en el sequedal, en el vacío, en la soledad, Dios dice que va a ser una fuente que brote. ¿No le suena eso a otro lugar de la Biblia? De donde no había de dónde salir algo bueno, ¿qué pasa? Dice que va a brotar. Dios habla con nuestro pasado, dice que borra las transgresiones. Y en el versículo, vamos a saltar al 25. Dice en el 25, en el mismo pasaje: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Si la razón de vivir en el pasado era el dolor, era el pecado, les predicaba el domingo pasado explicando una vez más, después de 20 años de seguirlo haciendo, que el pecado no son las cosas malas que hacemos, sino no haber dado al blanco, no haber hecho lo mejor, no haber dado lo mejor. Eso es el pecado. Entonces, pecado, todas esas cosas que nos salen a medias, todas esas cosas que no terminamos, son un pecado, porque no son perfectas. Porque usted agarra, dice, quiere ayudar en la casa, se le levanta con toda la voluntad, dice, hoy voy a lavar los platos yo. Dice, mi mamá va a estar orgullosa, o mi esposa, y lava todos los platos y deja una fuente sucia ahí, una sola. Lavó una montaña así de platos, dejó una fuente sucia. ¿Lo aplauden? ¿Pero hizo algo malo? No hizo algo malo. ¿Qué pasó? No lo hizo perfecto, no se olvidó. Nadie olvida una fuente en el horno, Yo soy el que va a abrir el horno, saca la fuente, que se olvidan y las lava en casa. Nadie se olvida la fuente en el horno. En el horno no se ven. Pero entonces nosotros quisimos hacer algo bueno y quedó a medio, y después decimos, pero ¿por qué se enoja? Si solo era una fuente. Si solo era un par de vasos. Si solo era un pantalón que quedó pudriéndose detrás de una mesa de luz. Sube y dice, ¿dónde está el muerto? Un par de medias que caminan solos. Entonces, uno se le pone difícil y resulta de que es nuestra actitud de no complacer al otro, de no disfrutar ver las cosas realizadas, hace que las dejemos a medias. La pereza. Y generalmente ese tipo de cosas en la Biblia las llama pecado, por ser imperfectas, por no haber dado la medida. Yo sé que
a nosotros en nuestros hogares nos han hecho tantas a veces. Nos han lastimado tanto, nos han abandonado tanto, que nosotros no queremos repetir la historia, pero pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Empezamos a repetirla porque se generó un modelo de cómo hacer las cosas. Si te gritaban en tu hogar, lo más probable es que vos qué hagas cuando esa presión empieza a crecer adentro. Levantes la voz, agredas, digas cosas que no querés decir, que te prometés a la mañana que no vas a decir, que no vas a hacer, y terminan saliendo. Dios les dice que olviden. Pero mire lo que dice que qué va a hacer Él con los pecados. Dice, yo soy el que por amor borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Saben qué hace Dios cuando nos perdona con los pecados? ¿Saben qué hace? Esto es central en la Biblia, central. Dios se olvida. Cuando vos le vas a preguntar a Dios, ¿te acordás, Señor, cuando yo hice tal cosa? Dios va al libro de la vida, agarra y no está todo anotado lo que hicimos. ¿Sabían que hay un libro que se anota todo? Está todo anotado lo que hicimos. Va a ese libro, nos busca y dice, a ver, ¿qué día fue? Nosotros sabemos exactamente el día. Tal vez no la fecha, pero sí sabemos el día. Cómo estaba el sol, cómo estabas vestido. Quedó grabado en el alma, así. Nos pasa eso a nosotros, se nos graban esas cosas. El día que alguien nos ninguneó. Hay personas que recuerdan hasta la música que estaba sonando. No sé, el otro día sonaba una canción y yo acordaba exactamente el momento que la escuché. Fue una cosa positiva para mí, pero fue tan profunda que no sé qué estábamos escuchando música con Estela, sonó la canción y me acordaba el sol, cómo estaban vestidos los chicos, todo recordaba del día que escuché esa canción. Cuando hoy la escuchamos, estaba en memoria de Jaime Murrell, un cantante cristiano que falleció hace 2 días, y bueno, en el año 2000, te pido la paz por mi ciudad, y yo la escuché, me transportó al momento que la escuché, y con tanta emoción sentía cantar eso. Pero ¿saben? Nosotros nos tenemos que trasladar del mundo de las cosas dolorosas al mundo de las cosas espirituales, a las que nos edifican, las que nos alientan, las que nos sanan, los momentos en los que Dios nos habló, nos sanó, nos restauró de nuestras heridas. Hay que vivir en ese lugar, porque si no vivís en ese lugar, estás condenado a vivir en el otro, a vivir en ese pozo oscuro de donde decías que nunca ibas a salir. Y donde seguro te habrán dicho, vos nunca vas a salir de acá. Porque si para algo a veces somos buenos los padres, es para tirar mugre sobre la vida de nuestros hijos. Cuando estamos enojados les tiramos todas esas cosas que nos lastimaron en alguna vez. Pues yo entiendo que 2 generaciones atrás eran tan ignorantes que creían que a los zapatillazos nos iban a corregir, que creían que denigrándonos, sentándonos en maíz, pues yo las viví esas cosas. Pero jamás se me ocurrió sentar a mis hijos, arrodillar a mis hijos en maíz porque salieron mal en un examen. Y tampoco siento que mi madre me deba pedir perdón por haberlo hecho, porque ella lo ignoraba. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, había ¿cuántas legiones de ángeles por ahí? ¿Alguien se acuerda? 12 legiones de ángeles, esperando que él pidiera ser liberado. Ángeles guerreros. Y si ellos intervenían, él no moría, pero todos los que estaban alrededor sí. ¿Y saben qué? Se quedaron esperando. Porque lo único que salió de la boca de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El día que te humillaron, ¿sabes una cosa? No sabían lo que estaban haciendo. El día que te maltrataron, no sabían. Cuando te hirieron el alma, no sabían lo que estaban haciendo. No sabían lo que te iba a causar en el alma. No sabían la herida que te iban a dejar.
eso Dios le dice, olvídense, porque yo te voy a olvidar de sus pecados. Dios arregla esto olvidándolo. ¿Saben? Dios tiene mala memoria. Dios, cuando nos perdona, jamás va a volver a nombrar esas cosas en nuestra vida. Jamás las va a sacar a relucir. Nosotros guardamos esas cosas con el fin de, cuando tenemos alguna discusión en el futuro, sacarlas a relucir. Esa es la razón. Porque si no hacemos eso, sentimos que no tenemos cómo defendernos. Pero ese atesoramiento guarda en nuestro tesoro un tesoro de energía negativa y destructiva. Y Jesús abandonó eso. Cuando Pedro los niega a Jesús, Jesús se le aparece a él solo en una playa y le prepara comida. Y lo único que le preguntó Jesús, no, nosotros diríamos, ¿por qué hiciste eso? Pero Jesús le preguntó si le amaba. Quería asegurarse si aún Pedro le amaba. Yo cuando leo ese pasaje, ¿saben qué? Yo atesoro cosas. He caminado en el mar, hablando a solas con Dios, oyendo las olas. Cada vez que leo ese pasaje, ¿saben qué? Yo escucho las olas. Y yo lo escucho a Dios, después de tantas veces que lo traicioné, preguntarlo si le amo. Y yo estoy seguro que le amo. Estoy seguro. Y quiero amarlo hasta el último de mis días. Pero tengo que cambiar el tesoro. Tengo que cambiarlo. Tengo que salir de ese lugar. Dice, nuestro pasado condiciona cómo vemos y percibimos el mundo, cómo nos relacionamos y hasta cómo creemos. En Apocalipsis 21:5, búsquenlo si quiere después. Dice Jesús, se oyó una voz del trono que decía, dice, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Sabes una cosa? Dios no va a tratar de ninguna otra manera con tu pasado. Lo que va a hacer con tu pasado es que va a ser todo nuevo. Ninguna de las leyes espirituales que condicionaron tu vida hasta ahora tienen valor. Ninguna. Hay unas leyes antiguas que decían que los hijos, los padres comían uvas agrias y los hijos tenían la dentera, que se les lastimaban los dientes. Esa es una ley. Si tu padre fue un tramposo, vos vas a llevar la fama de él y las costumbres de él. Si tus padres fueron poco afectivos, vos vas a transferir eso a tus hijos. Hay muchas leyes espirituales, ¿saben? Y el reino espiritual se rige con ellas. Lo que sembraste vas a cosechar. El asunto es que Dios dice que eso que sembraste en algún momento en ignorancia, Dios lo va a olvidar. Y vos no vas a cosechar lo que sembraste. Si tus padres fueron personas malas, negativas, destructivas, Dios va a romper esa maldición del pecado sobre tu vida que sembraron sin que vos tuvieras ninguna responsabilidad. Y te va a dar una nueva oportunidad porque va a hacer las cosas de nuevo. Dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y continúa ese versículo diciendo, yo entiendo y he aprendido de Dios que cuando Dios dice algo en la palabra es una revelación. Lo acepto como una revelación de Dios. Cuando lees la palabra y sentís que te habla a vos, eso es una revelación. Cuando sentís que es para vos, es una revelación. Ese es el momento de agarrar un resaltador y marcar el versículo. Y a un costadito poner la fecha. Porque te va a servir, tenerlo anotado así. Y si hay algún pensamiento, escribilo o en una agenda, y si no, en algún momento hay que tener una Biblia más grande y escribirle un costadito, y si tienen las Biblias estas electrónicas,
puede, cuando lo marca, le permite escribir el pensamiento. Dice que Dios hace eso, pero a este versículo le hace una reafirmación. En el mismo versículo sigue diciendo: yo hago todas las cosas nuevas, y dice: escribe esto porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, está reafirmándolo. Cuando Dios te dice que va a hacer las cosas nuevas, te dice que lo escribas porque Dios es digno de confianza. Así que si todavía en tu vida espiritual no estás viviendo cosas nuevas, hoy es el día. Hoy es el día para soltar los abandonos, las traiciones, los desprecios, soltarlos y soltarlos a quienes lo hicieron con vos. Soltar a esas personas. Si no lo hacemos, uno sigue atado a eso, sigue atado a esa herida, a ese dolor. A todos nos han tratado injustamente. El asunto es que las personas que han sido tratadas injustamente, con el tiempo terminan generando un patrón y terminan tratando a otros de la misma manera que fuimos tratados. Así que hay que romper con esa maldición. Esa es una estrategia de las tinieblas para terminar con la obra de Dios en nuestra vida. Si nos mantiene viviendo ahí, seguro vamos a hacerlo. Se tomó el trabajo Dios de aclararlo. El versículo 6 dice: yo soy el alfa, ya está todo esto ya está hecho, dice Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y le dice al final, dice: al que tenga sed, venga a mí y le daré a beber de la fuente de la vida. Necesitamos esa agua. Necesitamos esa agua. Esa fuente está brotando. Dice que hay un río en el cielo que sale del trono del Padre y del trono del Cordero. Y es fuente de vida y fuente de sanidad. El que beba de esa agua, dice, no tendrá sed jamás. Pero no lo dice en este pasaje. Lo dice en Juan 7:37. La fiesta esa que hacían los judíos duraba una semana. En esa fiesta, 6 días a la semana, tomaban agua de una fuente que había ahí en Jerusalén. Hacían una procesión hasta el altar en el templo y la derramaban sobre el altar de los holocaustos. Se derramaba esa agua. Eso era en conmemoración a cuando Moisés golpeó la peña en el monte de Sinaí y brotó agua, y en el desierto que hizo Dios les dio agua. En medio del sequedal había brotado agua, que es exactamente lo mismo que dice el pasaje de Isaías 43 que les leí, que en medio del desierto iba a haber una fuente de agua. Así que cuando hablaba de la fuente de agua en Isaías, que era fuente de vida, estaba hablando de la fuente que Apocalipsis 21:5 dice, que cuando Dios hace las cosas nuevas va a salir una fuente de agua viva. Y es la misma fuente de la que habla Jesús en Juan 7:37, cuando Él se levanta en esa fiesta. En esa fiesta 6 días llevaban ese cántaro de agua en el altar y el 7º no. En el último día de la fiesta, dice Jesús, se para en el templo y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora dice que ya no hay que ir a la fuente esa, sino que esa agua de vida, esa fuente de vida, ese río de Dios, dice Jesús que iba a brotar ¿de dónde? De nuestro interior. Así que si hay una fuente de Dios en nuestras vidas, tenemos que sacar qué está impidiendo que brote. Hay cosas que le impiden. En la antigüedad, cuando había una guerra y venía un ejército,
¿Qué hacían con los pozos de agua las naciones? Para que el enemigo no tuviera agua, ¿qué hacían? Los llenaban de piedras. Y era la manera que no pudieran sacar el agua de ahí los enemigos. Y esas piedras impedían que el agua brotara. ¿Qué está impidiendo que de tu fuente interior brote agua viva? Porque tenemos al Señor en el corazón. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué es lo que no lo deja a Dios que salga? Y si no la tenemos, hoy es el día para tenerla. Pero los que ya conocemos al Señor y lo tenemos, y hemos conocido porque hemos experimentado sentir eso que brota de nuestro interior, hay que sacar las piedras que están cegando ese pozo. Cuando Jesús le pregunta a los ciegos, ¿se acuerdan? Que vienen 10 ciegos y le dice, ¿qué quieren que les haga? Jesús sabía que eran ciegos. ¿Por qué les preguntó? ¿Por qué les preguntó Jesús qué querían que les haga? Porque ellos tenían que declarar que querían. Vos tenés que declarar que querés. ¿Querés sanidad? Hay que declararlo. ¿Querés liberación? Hay que declararlo. Hay que decirle, Señor, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero que eso que brotaba y se murió, vuelva a brotar. Eso que jamás brotó, venga, Señor. Venga sobre mi vida. Todos tenemos dones. Si no los ejercemos, es porque o no queremos, o no sabemos cuál es. Pero el don está. Hay algo que está impidiendo que ese don honre a Dios. Y cuando no honramos a Dios, ¿no le estamos cerrando al blanco? ¿No es un pecado también? ¿No estamos equivocándonos? ¿No estamos quedándonos cortos? Nosotros necesitamos eso. ¿Qué está brotando de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas? ¿Saben? Nuestras relaciones son amenazadas por nuestro pasado, por las experiencias pasadas. Tal vez ya arreglamos nuestras relaciones con Dios, pero también tenemos que arreglarlas con los demás. ¿Saben? Mañana nadie va a confiar en nosotros si venimos y decimos, Dios me habló y me dijo que tengo que arreglar mis relaciones, así que a partir de hoy todo es pasado y vamos a seguir de cero. Nadie te va a creer, porque la confianza se gana y se construye, y nosotros debemos reconstruir esa confianza con los demás y con Dios. Tenemos que reconstruir eso. Tal vez hemos estado en modo de supervivencia, ¿vieron? El modo de supervivencia es cuando nosotros hacemos economía de todo, ¿vieron? Cuando hay poca comida, comemos poco. Poca agua, tomamos poca agua. Poca plata, gastamos poquito. Modo de supervivencia. No es cómodo vivir en modo de supervivencia, ¿no? Tenemos que salir de ahí. Porque también ese es un lugar mental. Quien ha pasado 30 años defendiéndose, mañana no va a ser una persona abierta, sincera, positiva. No va a ocurrir mañana. Es un proceso. No es que no pueda ocurrir, Yo tenemos la experiencia, envidiosa experiencia, de haber visto a otro que le ocurre en 24 horas, lo que a mí me llevó 20 y tantos años. Y ese sentido no era una sana envidia, ni santa, ni nada. Era de la peor clase. Porque he visto que Dios hace en un día en algunas personas lo que en mí me ha costado horrores y años. Y espero repetir esa envidia con alguno de los que lleguen a la iglesia de Cristo. Tener la oportunidad de volverlo a ver, porque con el tiempo se volvió una experiencia y un recuerdo maravilloso de ver personas que en un día resolvieron lo que a mí me llevó años. Y bendigo a esas personas de haberlas conocido. Cuando cuento estas historias, cuento de ellos, de ver lo que Dios hizo en sus vidas. Pero a otros tendremos que llevar la carga.
tendremos que trabajar, tendremos que yugarla. Pero algún día ustedes van a tener la misma envidia con alguno que llegue a la iglesia y que haga en un abrir y cerrar de ojos lo que a nosotros tal vez nos cueste mucho. Nosotros necesitamos sanar nuestras relaciones. Y el perdón, a los primeros que libera es a nosotros. No libera a los demás primero. Tal vez los demás ni se acuerdan, uno va y se va, busca a alguien quien lo hirió, lo ofendió, y le vas y le decís, porque vos un día, otro dice, ¿de qué me estás hablando? Ni se acuerda, ni sabe ni quién sos, nunca te vio. Y uno se quedó con eso, porque para uno fue una experiencia que quedó marcada, y para el otro tal vez no. Y me ha tocado alguna vez, he tenido en mi inocencia de ir a resolver alguna relación así, ni se acordaban que yo existía. Ah, sí, pibe, me dijeron una vez. Y digo, bueno, yo traté de ser sincero. Pero hay veces que las personas que hemos ofendido ya no están. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a otros. Cuando fuimos a La Plata, yo no sé si quiénes quedan acá. ¿Vos, Martín, fuiste con nosotros? ¿A Berizo? No fuiste vos. Bueno, no quedó ninguno de los que están. ¿Vos fuiste? No. Bueno, fuimos a donde vivimos nosotros. Y fui a buscar después de años al almacenero que durante 5 meses o 9 meses le dio de comer a mis hijos sin que yo le pudiera pagar. Fui a agradecerle. Y había muerto. A los 42 años creo que había fallecido ese muchacho. Nunca le pude dar las gracias, no pude ubicar su viuda. Pero he pasado años en honor a él, ayudando a otros. En honor a Claudio, ayudé a muchísimo. Y Claudio no era creyente. Y como él, había varios más en mi vida que fueron así, y van a verlo en la tuya seguramente. Nosotros fuimos puestos en la tierra para dejar una marca. Fuimos puestos para bendecir, fuimos puestos para sanar. Así que salí del molde del que están defendiéndose, del que es una víctima, del que sufre dolores. Salí de ese molde, porque Dios se olvidó de tu pasado y quiere hacer todo de nuevo. Dios está obrando en nosotros y el día es hoy. Si alguien siente que tiene que pasar a ser ministrado, este es el momento, antes de la cena. Si alguien quiere confesar algo en privado, después estamos dispuestos a charlar o escucharlos. Si lo necesitan, nosotros estamos a disposición para escucharlos. Yo siento que en este rinconcito del mundo, tal vez insignificante, se va a construir algo que va a restaurar vidas, que va a levantar personas, que va a salvar de dolor a mucha gente, como nos está salvando a nosotros. Se está construyendo algo, porque Dios ha tenido el cuidado de un día como hoy venir a este rinconcito a hablarte al corazón, a tocar tu alma. Y yo estoy agradecido de que Dios haga eso. Cada vez que alguien se para en este lugar a hablar, porque he estado más de 40 y tantos años en la iglesia y he estado muchas veces en alguna reunión en que me dejaron alguna enseñanza ética, alguna cosa linda, alguna anécdota, pero no tocaron mi alma. Y yo sé que hoy Dios lo hizo. Y no pasa todos los días. Es para agradecerle al Señor. Señor, yo te bendigo.